Antes de que existieran las grandes estaciones, antes de que los silbatos marcaran salidas y llegadas, el territorio se cruzaba a pie, en carretas o sobre el lomo de bestias, y cada viaje era una promesa incierta. El sueño del ferrocarril comenzó como un murmullo en los años 30 del siglo XIX, cuando algunos visionarios imaginaron un país unido por acero. Pero la realidad tardó décadas en alcanzarlos. Pasaron guerras, conflictos, cambios de gobierno y crisis económicas antes de que los primeros rieles comenzaran a coser el mapa nacional. Cuando el primer tren por fin silbó en 1873, México no solo inauguró una línea, inauguró una esperanza. Las locomotoras empezaron a traer comercio, noticias, personas y futuro. Los pueblos despertaban con el sonido de motores de vapor. Las ciudades comenzaron a crecer alrededor de las estaciones. Cada estación se volvió un punto de encuentro, de despedida y de promesas. El tren dejó de ser un lujo para convertirse en necesidad. Y sin que muchos lo notaran, el país empezó a cambiar su ritmo. El hierro se convirtió en camino, la distancia en posibilidad. Y si quieres seguir descubriendo cómo México se transformó sobre rieles, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje por la memoria ferroviaria del país. En aquellos primeros años, hablar de ferrocarriles en México era hablar de un país que aún se estaba buscando a sí mismo, de caminos improvisados y de rutas que nacían más por necesidad que por planeación, donde cada tramo de vía era un acto de valentía frente a una geografía dura y a un futuro incierto. Las primeras líneas no pretendían conquistar el país entero, apenas unían puertos con pueblos cercanos, pequeñas franjas de riel que funcionaban como ensayos de lo que algún día sería una red nacional. Veracruz fue uno de los primeros testigos de este despertar, con trenes que apenas recorrían unos cuantos kilómetros, pero que ya prometían algo distinto a las carretas y los caminos de tierra. Cada vagón que avanzaba demostraba que el movimiento podía ser más rápido, más constante y más seguro. Las comunidades comenzaron a organizar su vida alrededor de esos horarios. Los comerciantes encontraron nuevas rutas. Los viajeros empezaron a confiar en el acero. El tren dejó de ser una curiosidad, se convirtió en costumbre, se volvió rutina, se transformó en progreso visible. Y mientras otros países de América Latina ya corrían sobre rieles, México apenas daba sus primeros pasos firmes. No era atraso, era aprendizaje, era la preparación de algo más grande, era el inicio de un país que empezaba a moverse distinto. Con el paso de los años, el ferrocarril dejó de ser un simple experimento y comenzó a recibir la mirada directa del poder político, que entendió que los rieles no solo movían personas, sino que podían mover economías completas y redefinir el mapa de la nación. Entre 1876 y 1910, el país vivió una etapa donde la construcción ferroviaria se volvió símbolo de modernidad y de orden, y cada nueva vía inaugurada era presentada como un triunfo nacional. Se abrieron las puertas a empresas extranjeras, llegaron ingenieros, maquinaria pesada y capitales que buscaban conectar los puertos con el altiplano y con la frontera norte. Las montañas comenzaron a ser perforadas. Los ríos fueron domados con puentes de acero. Los pueblos antes aislados recibieron estaciones. Las rutas comerciales se multiplicaron. Los mapas se redibujaron. El tren se convirtió en promesa de progreso, pero también en instrumento de intereses externos. Mientras unos veían desarrollo, otros veían dependencia. México avanzaba, pero no sin costo. El país empezaba a entender que cada riel tenía un precio, y que no todo avance era completamente propio. Con la expansión acelerada de las vías, el ferrocarril comenzó a convertirse en el verdadero esqueleto del comercio mexicano, llevando materias primas hacia los puertos y conectando regiones que antes parecían mundos separados, transformando por completo la manera en que el país producía, vendía y se comunicaba. Las rutas se orientaron principalmente hacia Veracruz, Tampico y las ciudades fronterizas del norte, porque allí se encontraba la puerta de salida de la riqueza nacional hacia los mercados extranjeros. Los trenes cargaban café, azúcar, minerales y ganado, y regresaban con maquinaria, productos y nuevas costumbres. El país se movía, el dinero circulaba, las distancias se acortaban, pero no todos los rincones recibieron la misma atención. Mientras unas regiones florecían, otras quedaban relegadas. El ferrocarril comenzó a dibujar desigualdades. Algunas comunidades crecían alrededor de estaciones, otras seguían esperando su turno. El progreso no era parejo,
y la red, aunque extensa, no alcanzaba a todos. México empezaba a descubrir que el desarrollo también podía dejar sombras. Durante las primeras décadas del siglo XX, los ferrocarriles ya no eran solo máquinas y rieles, eran la columna vertebral de un país que comenzaba a reconocerse a sí mismo como una nación moderna, capaz de mover personas, ideas, mercancías y esperanzas a lo largo de miles de kilómetros, creando una red invisible de historias humanas que nacían en cada estación y morían en cada despedida. En los andenes se mezclaban campesinos, comerciantes, soldados, estudiantes y familias completas que veían en el tren la única forma de alcanzar un futuro distinto al que dejaban atrás. Cada silbatazo marcaba el inicio de una vida nueva para alguien. Cada partida llevaba promesas. Cada llegada traía noticias. Los trenes no solo transportaban carga, transportaban sueños, transportaban ausencias, transportaban despedidas largas y regresos esperados. Pero al mismo tiempo, los primeros signos del desgaste comenzaban a aparecer lentamente en la red ferroviaria nacional. Las vías requerían mantenimiento. Las máquinas exigían modernización. El sistema empezaba a sentir el peso de su propio tamaño. Y mientras el país avanzaba, el ferrocarril comenzaba a enfrentar los desafíos que más tarde pondrían a prueba su permanencia en la historia. Si este viaje por el México ferroviario está tocando tus recuerdos o despertando tu curiosidad por el pasado, suscríbete ahora mismo al canal y acompáñanos a seguir descubriendo las historias que construyeron al país sobre rieles. Conforme el país entraba a la mitad del siglo, los ferrocarriles mexicanos vivían una etapa contradictoria que mezclaba orgullo y preocupación. Porque mientras las locomotoras seguían siendo símbolo de progreso y unidad nacional, las decisiones económicas y políticas comenzaban a marcar el destino de toda la red ferroviaria. Durante los años 40 y 50, los trenes transportaban toneladas de productos agrícolas, minerales, ganado y pasajeros que dependían casi por completo de este sistema para cruzar largas distancias. Las estaciones eran centros de vida social. Allí se vendían alimentos, se daban noticias y se despedían familias enteras. Cada ciudad importante creció alrededor de una estación. Cada pueblo que recibía al tren sentía que el progreso tocaba su puerta, pero el avance de las carreteras y el surgimiento del transporte por camión empezaron a cambiar silenciosamente el equilibrio del país. Los caminos se multiplicaron, los autobuses ganaron rutas, el automóvil se volvió aspiración social, y poco a poco, el ferrocarril dejó de ser el único protagonista del movimiento nacional. La inversión comenzó a dividirse, las prioridades cambiaron, y sin notarlo del todo, el país empezó a alejarse del sistema que durante décadas había sido su columna vertebral. A partir de los años 60, el sistema ferroviario mexicano entró en una etapa de profundas transformaciones que intentaban modernizar una red que ya mostraba señales claras de desgaste y abandono. Se incorporaron nuevas locomotoras diésel que prometían mayor velocidad, menos mantenimiento y recorridos más largos sin necesidad de constantes paradas. Las viejas máquinas de vapor comenzaron a desaparecer lentamente de los patios ferroviarios. Los talleres se adaptaron, los patios de maniobras se ampliaron, las rutas principales fueron reforzadas. Sin embargo, esta modernización no siempre llegó a las líneas regionales ni a los pequeños ramales que conectaban pueblos alejados. Muchos de ellos quedaron relegados, otros comenzaron a operar con menos frecuencia. Algunas estaciones empezaron a cerrar sin ceremonia. Los silbatos dejaron de escucharse en varias comunidades. Los andenes se vaciaron, los relojes dejaron de marcar salidas, y con cada cierre se apagaba una parte del mapa emocional del país, dejando pueblos enteros sin su principal vía de conexión con el resto de México. Mientras las carreteras comenzaban a multiplicarse por todo el territorio nacional, el ferrocarril empezó a perder poco a poco el lugar central que durante décadas había ocupado en la vida económica y social del país, provocando que muchos viajes que antes se hacían en tren fueran sustituidos por rutas de autobuses y camiones que prometían mayor flexibilidad y rapidez. Las familias dejaron de planear sus salidas alrededor de los horarios del ferrocarril. Los comerciantes buscaron nuevos caminos para mover sus productos. Las estaciones que antes eran centros de reunión comenzaron a vaciarse lentamente. Los patios de maniobras quedaron en silencio durante horas enteras. Las vías empezaron a cubrirse de polvo.
Los relojes dejaron de marcar salidas constantes. Los vendedores ambulantes buscaron otros espacios donde ofrecer su mercancía. Los pueblos que crecieron junto a las estaciones sintieron un cambio profundo en su ritmo de vida. Las despedidas ya no se daban en los andenes, sino en las terminales carreteras. El sonido del silbato fue sustituido por el claxon. El paisaje emocional de México empezó a transformarse, y con ello, una forma de viajar comenzó a quedar atrás. Durante las décadas finales del siglo XX, el ferrocarril mexicano enfrentó uno de los momentos más delicados de toda su historia, ya que las pérdidas financieras se acumularon, la infraestructura envejeció y muchas rutas dejaron de recibir la atención que necesitaban para seguir operando con seguridad y eficiencia. Las locomotoras comenzaron a mostrar señales de desgaste que no siempre podían atenderse con rapidez. Los vagones permanecían más tiempo detenidos en los patios de servicio. Las reparaciones se alargaban. Los retrasos se volvieron más frecuentes. Los pasajeros empezaron a perder confianza. Las empresas buscaron otras alternativas para mover su carga. Las vías que antes vibraban día y noche comenzaron a quedarse en silencio. Las estaciones cerradas se convirtieron en edificios abandonados. Los rieles oxidados contaban historias que ya no se escuchaban. Las fotografías antiguas se volvieron el único testimonio de la vida que alguna vez pasó por ahí. Los pueblos que dependían del tren tuvieron que reinventarse. Las generaciones más jóvenes crecieron sin conocer el ritmo del ferrocarril, y así, sin un anuncio oficial, una parte esencial del México ferroviario comenzó a desvanecerse lentamente. Pero la historia del ferrocarril en México no terminó con el silencio de algunas estaciones ni con el óxido que cubrió viejos rieles. Porque en los últimos años, el país ha comenzado a mirar nuevamente hacia sus vías, como una promesa de futuro y como un reencuentro con su propia identidad. Hoy, el tren vuelve a ser símbolo de esperanza, vuelve a ser proyecto de desarrollo, vuelve a ser camino de integración. Nuevas rutas se levantan sobre antiguos trazos, las estaciones renacen como puntos de encuentro, los talleres vuelven a llenarse de movimiento, las locomotoras regresan a los patios, los pueblos recuperan su conexión con el resto del país. La historia se reactiva, la memoria despierta. El sonido del metal vuelve a recorrer los valles, el ferrocarril vuelve a ser orgullo nacional. Y ahora, la responsabilidad es nuestra, de recordar, valorar y proteger este patrimonio que unió generaciones y construyó al México moderno. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y seguir viajando con nosotros por los rieles de la memoria y del futuro.